La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. Uy, no, es una pesadilla, Dios mío, bendito, recordar a las 8, ¿qué? ¿8:20? 8:13. 8:13 de la mañana. Estábamos alistándonos para ir a recibir una tía cuando sentimos que la tierra no es un ruido, no sabía si era un avión lo que caía, si era, nadie nos imaginaba porque no sabíamos que era un terremoto, pero sí sabíamos que algo horrible se estaba ocurriendo, pero uno piensa que es únicamente en el apartamento de uno, nunca se imagina lo que estaba ocurriendo alrededor. Entonces ahí encontré un hueco, pero oscuro. Pero si quieren que les cuente algo, lo más horrible fue cuando vi una mano que salía de la tierra y hacía así. Y yo miraba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y era una mano, y nomás se movía la mano. Pero uno ahí no piensa sino en salvarse uno. El edificio inmediatamente comenzó el terremoto. Parecía que la tierra primero bramaba. Segundo, la gritería era impresionante y yo volteé a ver por la ventana, que era una ventanita de apartamento, cómo se caía como un naipe, todos los bloques, cómo se iban desboronando y la gritería era impresionante. El edificio donde estaba yo, era el tercer piso, se quebró la estructura de todo el bloque y se fue de lado, pero no se desbarató. Sucede que el piso quedó de esta manera. El piso no quedó así, sino vertical. Mi mamá salió, no sé por dónde, y me quedé con dos de los niños pequeños, que era el hijo de Orlando, Fabián, y María del Mar. Entonces yo, ¿a cuál de los dos tiro primero? ¿Al niño o la niña? Entonces la niña era mis ojos, mi sobrino Juan. Y yo ya, Fabián, pero lo tiré primero. No sentí que el niño lloró ni nada. Entonces le dije a la niña, te tengo que tirar a ti. Y pedí auxilio. Y estaba el loco Pérez, Alfredo Pérez, parado al lado de un carro, con los brazos así. Y yo, Alfredo, ayúdame. Y Alfredo me miraba. Paralizado. Entonces yo no tuve más sino tirarme. Cuando yo me tiré y rodé, pero era que no era tan alto, ¿cierto? No, yo siento de un tercer piso, nos habíamos quedado en un segundo. Y los del segundo, quedamos en primero, o sea, el apartamento de María del Mar quedó en primero. Para mí fue una impresión, no sabía qué hacer, pero lo más increíble era que la nevera que estaba en el zaguán había caído sobre la puerta para salir yo. Sucede que lo que primero que pensaba era que volviera a temblar, porque al volver a temblar ahí sí ya se terminaba. Y otra de las cosas era caminar sobre el piso creyendo de que eso se me iba a desfondar. ¿Cuál sería la desesperación y la nota de no sentir nada después de esa gritería, quedar en silencio, un silencio sepulcral? Yo creo que yo he vivido en los páramos, he vivido en sitios solitarios, pero nunca sentí el silencio que sentí en ese momento. Bueno, ya estamos, pero faltaba mi papá. Mi papá se había ido para misa al San Francisco. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Mi papá. Pero uno dice, ¿y esto qué fue? Y nadie te da razón, nadie dice nada. Todo el mundo es mudo. ¡Mudo! Y empieza uno a llamar al vecino porque vivían los Caicedos, en el Javier Caicedo y Gloria Perdomo. Entonces, como el bloque nuestro quedó ladeado, entonces por ahí quedaba por donde respirar ellos. En cambio, todo lo contrario de lo que quedó el apartamento nuestro, porque ese sí quedó más asentado. Entonces los del primer piso quedaron, por eso se veía la mano de la persona que estaba abajo.
lo primero que pensé era por dónde salir. Y nunca creí que el primer piso se hubiera enterrado. Es decir, que yo ya estaba en el segundo piso. Y una de las cosas que saqué fuerzas de donde no tenía y quité la nevera. No sé cómo corrí la nevera en medio de los ladrillos y en medio de todo y salí. Pero lo más increíble es vi la destrucción del bloque. Es decir, el piso estaba, la puerta, una puerta muy linda que había mandado a hacer mi familia de cedro, estaba volteada y la forma como estaban las ventanas, eso me causó, hasta hoy la tengo grabado, era en una forma diferente, ¿no? El edificio era una forma diferente. Cuando comencé a querer salir por la grada, me encuentro con la mano que dice mi hermana, que sinceramente ahí donde sinceramente cogió, venía atrás mío otra persona que no sé quién era, también caminando de tal manera que no se le desfondaran las gradas. Y como las gradas habían perdido ya su función, es decir, estaban desubicadas, las gradas, ya no habían gradas, entonces no sabía por dónde salir. Había un hueco, y por ese hueco empezamos a salir y cuando de repente nos sentimos ya afuera. Lo primero que la familia creía era que yo había muerto. Y la emoción de mi familia era impresionante. Pero todo el mundo parecía un autómata. Nadie se comunicaba con nadie. Se le acaba todo porque uno dice, Dios mío, sabe uno que tiene vida, ¿cierto? Sabe uno que tiene vida. Que ya llegó mi papá, no lo olvidaremos nunca cuando mi papá llega a la esquina, porque a él le dijeron cuando iba bajando, de los bloques no quedó nada. Entonces, pobrecito, él llegaba, era con la cara de angustia, entonces ya lo mismo que nosotros, gracias a Dios, lo material lo habíamos perdido, pero que nosotros estábamos todos con vida. Lo que no le estaba ocurriendo a los vecinos que acaban de morir, que acaban de encontrar los muertos. Entonces uno da gracias a Dios por lo que le ha pasado a uno que no ha quedado con vida. ¿Qué familia era esa? La Arboleda, la familia Arboleda Silva. La hermana de Gabriel Silva. Y si quiere que les cuente una anécdota, ellas son gemelas, las niñas que quedaron. Entonces me dijo, Lili, ayúdame que mi mamá, mi papá, ellos están allá adentro, y mi hermanita. Y yo le decía, pero es que tu hermanita te la acabo de ver y era la misma. O sea, que era que, y ella me decía, es que está adentro. Ahí así la sacaron con vida. Pero su papá, su mamá, todos murieron ahí en eso. Fueron muchos los vecinos que nosotros perdimos, porque fueron muchos. Entonces, volver a empezar, porque pues acuérdate que tiene uno ahí uno no pagaba arriendo. Sí, mira lo que es volver a empezar, porque ya había pagado su apartamento, ya lo había terminado, entonces ya está uno con la dicha de que está uno ya con su propiedad y que no tiene necesidad ya de pensar en eso. Ya toca volver a iniciar una etapa terrible que es volver a pagar un arriendo. Acuérdense cómo se subieron los arriendos en Popayán después del terremoto. Y entonces, volver a empezar. Gracias a Dios, con salud, uno todo lo hace. Y que teníamos nuestro trabajo. Me causa dos sensaciones que como a la media hora o a la media hora aparece Diego Tovar, el famoso fotógrafo. Y ese Diego Tovar, todo emocionado porque él por sí es nervioso y por sí al verme que yo era el que estaba vivo, que había salido de ese edificio y que no sabíamos qué hacer, al diagonal de nosotros había un bloque de la Policía Nacional. Un bloque de la Policía Nacional donde vivían ahí una serie de comandantes. Sucede que uno de los bloques estaba allanado por la misma policía.
parece que uno de los comandantes tenía unos bultos de coca. Y eso se armó un tremendo escándalo con el terremoto y con el problema que había desde ese momento. Sí, esa es una de las notas que nadie supo cómo, a fin, qué sucedió, qué ocurrió. Otra de las cosas que sí me queda es que llega Diego, y Diego Tobar me dice que lo acompañe por la parte del barrio Modelo, Bloques de Puenza, saca muchas fotografías. Empiezo a caminar con el famoso Diego y llegamos hasta el puente del Humilladero, y en ese puente del Humilladero estaba Chancaca. Estaba Chancaca con una ollita y con un borracho ahí al lado y tocando la flauta, y el puente, la casona de, ¿cómo se llama?, la herrería, estaba destruida, y el hombre sacó unas fotos y nos dijo: oiga, primo, se acabó esto, sí, siéntense aquí porque aquí le vamos a tocar hasta que vengan por nosotros. Una de las cosas que cuando regresé, el compañero Javier Caicedo y Gloria Perdomo eran dos personas robustas, que las cogió el terremoto en la cama. Al quebrarse el edificio, se enterró el edificio, y lo que defendió la enterrada fue la cama, que era de cedro. Para poderlo sacar, les tocó meterse unos topos con unos serruchos y cortarle las patas a la cama para poder bajar la cama, para poder sacar a Gloria y a Javier, que eso sí volvieron a nacer, porque quedó el cemento pegándole sobre la cara, la base, ¿sí? Y al cortarles, pues pudieron, que demoraron por ahí unas 2 horas para poder sacar a Gloria Perdomo y a Javier Caicedo, que creo que hoy viven en Miami. ¿Qué sentimiento hoy, 30 años después? Ya nos has contado tu vivencia personal, pero hablemos ahorita del conjunto de la ciudad, lo que transformó a la ciudad, y también del otro terremoto, el terremoto social. Bueno, lo más doloroso ahí, que murió mucha gente en los bloques de Puenza, entre esos ahí Fernando Osa, que hablábamos hace poco, el hijo de Carevieja, que era el hombre que nos surtía el trago, ¿cierto? Él de vez en cuando le ayudaba, Jaime Arboleda. Ahí también murió la hermana de Gabriel Silva Rivieri. Ahí también murió, había era particular porque ese bloque era 2 apartamentos, eran Valencias. Uno era de Rosario y el otro de acá en la familia. Y ahí vivía también Alfredo Pérez. ¿Eran vecinos los apartamentos? Eran seguidos. Seguidos. Así como estos, casi unidos. Solamente nos dividía era las escaleras. El impacto de Popayán de esto, horrible. A mí me parece que Popayán es una ciudad mágica y a la vez quieta en el espacio y en el tiempo. Era, para mí, reconstruir a Popayán era dejarlo así como era y modernizarlo. Es decir, que quedara moderno, estilo Cartagena. Es decir, que son unas 10 cuadras alrededor que se cayeron horrible. Era reconstruirlas igual, pero comenzar una era moderna. Lo que más me dolió a mí es que compañeros como Calderón, Solarte, que eran compañeros del liceo, nosotros éramos liceístas, y entonces mucha gente nos fuimos y nos citaron a Benito Juárez, un parque, para que desde ahí nosotros diéramos línea cómo podíamos ayudarnos entre nosotros mismos, porque mucha gente vivía en el inquilinato. Popayán el 50% era arrendamiento y el otro 50% era personas que tenían propiedad. Que en verdad Popayán la mayoría era la gente vivía de arriendo, de inquilinato. Habían casas grandísimas donde habían 14, 15 piezas, casi todas las casas de Popayán eran muy grandes y casi todo el mundo vivía así, en piezas. En inquilinato. En inquilinato.
La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá.